Now, to begin, for today, we're gonna begin with a new topic. It's about also, in spite of, and despite, ¿ok? Vamos a comenzar con las preposiciones de contraste. ¿Se acuerdan en rúbrica? Yo les indiqué que vamos a trabajar también also, in spite of, and despite. Firstly, we're gonna watch a video. It's about the use and some parts of the grammar of those prepositions. And secondly, we're gonna make a little review on a presentation. And finally, some exercises, ¿ok? Esta semana no vamos a tener speaking porque tenemos quiz. ¿Listo? Pero vamos a comenzar con la explicación hoy. Vamos a ver un video, es un poquito largo, pero es súper conciso en lo que necesitan ustedes aprender. ¿Listo? ¿Y tomamos nota? Dime. ¿Tomamos nota? Claro que sí, tienen que tomar nota porque ahí les muestra toda la explicación. ¿Listo? El video dura 15 minutos, pero está muy conciso. Está muy conciso. Tengan en cuenta lo que dice porque yo les voy a preguntar, se los voy a compartir en este momento. Y pues bueno, seguimos con la clase que después vamos a tener una presentación y yo les hago toda la aclaración de estructuras y demás. Y a lo último hacemos unos ejercicios. ¿Para qué? Para que mañana podamos tener un quiz más relajadito. ¿Listo? Listo, chiquitos. Entonces arrancamos. Ahorita al final de la clase hacemos otro llamado a lista. Mientras tanto voy a registrar los que ya están. Sus compañeros que no se conectaron, los 7, pues lo siento. No voy a cerrar el micrófono, pues porque me interesa que ustedes vean, ¿vale? Eso, profe. No, espérense, porque no activé el sonido, lo siento. Excuse me, sorry. Ok, this is the option. No voy a agrandar la pantalla, o bueno, no sé, ustedes me dirán si la agrando para que vean mejor los subtítulos o ahí alcanzan a ver. Ahí alcanzó a ver. ¿La agrando? Sí. Ok, voy a poner pantalla completa. F, profe. Eso sí. Para, esperen un momentico, ok. Listo. ¿Ahí todos alcanzan a ver? Listo, chicos. Entonces, voy a poner esto acá. Cualquier cosa, duda que tengan, me avisen. Ok. Entonces, toman notas de esto. I went to the beach. So what? People go to the beach all the time. Oh my goodness. Although it was raining, I went to the beach. Okay, now that is surprising. Not many people go to the beach when it's raining. Let's take a minute to talk about the meaning of this word, although. In this sentence, we have two facts. The first one is, I went to the beach. Nothing surprising here. And here's the second fact. It was raining. When you put them together, the second fact makes the first fact seem surprising. What? Although is used to show this surprising relationship between the two facts. Would you like to see a couple more examples? Good. I don't want to be a firefighter, although I could save kittens. Come and get it. Here I come! You gotta be kidding me. Although she was hungry, Lucy didn't eat. Now let's talk about the grammar for how to use although. Although is a subordinating conjunction, and it is followed by Ya, Camilo. a clause. Remember, a clause is a group of words that has at least a subject. Profe, la pausaste. Ok, chicos, qué pena, ya sé que lo pausé. Lo que pasa es que escuché por allá a alguien gritando, ya Camilo, entonces, pilas. Están en clase. Esta parte de acá ya les comienzan a explicar. Miren, eso que está en círculo acá es la primera preposición de contraste, ¿ok? Contrast or surprising, facts, grammar. So, for example, esta parte de acá es como yo lo utilizo. So, si yo tengo also, is a subordinate conjunction, puede ser de dos tipos. Una conjunción subordinada o una preposición de contraste.
más la cláusula. Una cláusula es como una frase, nosotros la llamamos en español. So, it is formed by subject, verb, and a complement, object, or action. Yes? So, for example, I have here, although she was hungry, Lucy didn't eat. Van a ver siempre dos oraciones. Miren cómo se termina esto y ya les hago la pausa para la explicación. Ay, perdón. And a verb, though it may also have an object, a complement, and some adverbials. Together, these make a subordinate clause. It's called a subordinate clause because it cannot make a sentence on its own. If someone said, although she was hungry, What are you talking about? Although she was hungry, what? and stopped there, the listener would be waiting for more information. The idea wouldn't feel complete. That's why the subordinate clause must be followed by another. This one is the main clause. Okay, look at this. This is a subordinated clause because we need a complement or another clause, another sentence to complete the action or what we want to say. Necesitamos otra parte para saber lo que necesita o lo que quieren decir. Como así, chiquitos. Also, ¿qué significa also? Es como aunque, ¿listo? Aunque ella tenía hambre, en esa parte, aunque ella estaba hambrienta, ¿qué? ¿Listo? Si lo dejamos hasta acá, ¿ustedes piensan que tendría sentido? No, No, ¿cierto? señora. No tiene sentido porque, ¿qué pasa? Aunque ella tenía hambre, ¿qué? ¿Listo? Entonces ¿Cómo? necesito Es otra comió. oración que lo acompañe. ¿Cómo la pongo? Utilizo coma, si pongo el also al inicio, ¿no? Eso es como cuando estamos trabajando con condicionales. Also, she was hungry, coma, Lucy didn't eat. Lucy no comió, ¿cierto? ¿Cómo se puede utilizar esto en algún tiempo específico? No, yo lo puedo utilizar en cualquier tiempo. Entonces siempre va a estar el also seguido de una oración y termino con otra oración. Pilas, esta oración va con sujeto y verbo. ¿Listo? Tengan eso en cuenta porque es que las otras dos palabras que vamos a ver de este tipo de contraste no llevan esta partecita de acá. ¿Listo? Pero, profe, ¿qué era lo que significa o sea? ¿Qué es lo que, o sea, object, complement, or adverbs? ¿Ok? ¿Listo? Unlike the subordinate clause, the main clause does express a complete idea and can stand on its own. One more thing. It is also possible to switch the order of the clauses. You could say, Lucy didn't eat, although she was hungry. Ok. Eso es cambiándole el orden. ¿Listo? Primero pongo la oración completa. Ella no comió. ¿Listo? Ahí no tengo necesariamente que hacer la aclaración a pesar de que ni esto. Pero pues si ya la quiero incluir, utilizo el also, she was hungry. Ella no comió a pesar de que tenía hambre. ¿Listo? All right. Now I'd like to show you some more subordinating conjunctions that show a contrast of surprising fact. These words have the same meaning and the same grammar as although. So, we could say, though she was hungry, she didn't eat. Or, in spite of the fact that she was hungry, she didn't eat. Or, even though she was hungry, she didn't eat. So, now you know 4 subordinating conjunctions that you can use to show a contrast of surprising facts. We have in spite of the fact that, though, although, and even though. All right, it's confession time. I told you they were the same, but I lied. Sorry. There is a small difference in the degree of formality of these words. In spite of the fact that is the most formal, and even though is the least formal. Ok, chiquitos. ¿Se acuerdan cuando yo les nombraba o les hablaba de espacios donde yo hablaba de una manera formal o informal? ¿Listo? Entonces, la palabra o la parte más formal la voy a utilizar con in spite of. ¿Listo? And it's always in spite of the fact that. Y ahí sí pongo una frase completa. But if I want to use something less formal, I'm going to use although. En este caso nos vamos a centrar en in spite of and although. Though and even though, no. ¿Listo?
Take a look at these examples. In spite of the fact that the Bolivarian Revolution doesn't maintain law and order in the streets, Maduro remains in power. Ok, ¿quién me puede decir rápidamente lo que significa esto? ¿Nadie? Angie Rodríguez, dale Angie, abre tu micrófono y me dices. Abre lo que yo no te lo silencié. Pues, ¿Me escucha? sí. A pesar de que la revolución bolivariana no mantiene la ley y el orden en las calles. Sí, ok, y complétale con esta parte, espérate. Doesn't maintain law and order in the streets, Maduro remains. The power. What is that? Mm, la revolución Permanece en el poder. bolivariana no mantiene la ley y el orden en las calles. Maduro sigue en el poder. Ok, exacto, ¿listo? But in spite of the fact es como a pesar del hecho de, o el hecho que, ¿listo? Te falta esa partecita de acá, ¿listo? Listo. In power. Although it cost $6 million, Abdullah bought the camel. Ok, what is that? For example, I want to listen William Reyes. What is the meaning of this sentence? Aunque el costo de 6 millones, ¿eso Abdullah no es un nombre? No, both. What is the meaning of both? Both. Sí. Yo Is sé the que past both- tense of which verb? ¿Es el tiempo en pasado de qué verbo? ¿The wish? No, ¿de qué? Buy. Ajá, what is the meaning of that? Comprar. Exacto, comprar. So, although, aunque, Camello. costó Aunque qué? cuesta 6 millones, Ajá. compró el camello. Abdullah compró el camello. ¿Listo? Este es el nombre. Abdullah. ¿Listo? Ok. So, Though he would lose much, Snowden exposed that the American government invades people's privacy in the name of security. ok. Samuel. Samuel Sarmiento. Samuel. Samuel Sarmiento a la 1. Samuel Sarmiento a las 2. Samuel Sarmiento a las 3. Samuel. Creo que se fue. ¿No? Ok. Fabián, ayúdame acá con esta parte, mi amor. Activa el micrófono. Aló, aló. Ok. ¿Qué quiere decir esa oración? ¿Cuál es el significado de Doug? Dime. ¿Cuál es el significado de Doug? Though, even though, Aunque. todo significa lo mismo. Aunque o a pesar. ¿Listo? Ok. Aunque él... Esto es como parecido, separado, se pretendía. ¿Qué? To lose so él much. pretendía... Ajá. No, profe, tiene un vocabulario que no lo sé. Ok. Aunque él pretendía, parecía perder más. ¿Qué? No, uy. Yo. Ok, Juan Diego, ayúdame ahí. Aunque podía perder mucho Ujú. poder.
expuso ahí cómo no el decía por gobierno, ¿no? ¿Y Ajá. qué es Snowden? Expuso cómo Nowhere el es el nombre. gobierno, eso es un nombre, Ajá. expuso cómo el gobierno estadounidense invade la privacidad de las personas en de Ajá. la seguridad, algo En así. el En nombre nombre del de Señor. la seguridad. Sí. Exacto, listo. Muy bien. Listo. Ok, vamos a seguir. Even though Minji is already very beautiful, she wants to get plastic surgery. Ok. Aquí me va a ayudar Karen Rivera. Bueno, ya. Dice el audio. ¿Listo? Ok. ¿Qué dice ahí, muñeca? What is the meaning of this sentence? ¿Qué significa la primera Even though, partecita? esto es lo Sí. mismo. Even though, also, though, in spite of, son aunque o a pesar de, todos. Ah, aunque Minji es... ¿Qué significa Already already? es como ya. Aunque Minji ya es muy hermosa, Ajá. ella quiere... Ajá. ¿Qué significa yet? ¿Qué? Eso Hacer, tiene como muchos querer. significados. En este caso es como obtener o tener o hacerse. ¿Listo? Ajá. Una cirugía plástica. Plastic surgery. Ajá. O cirugías plásticas también se pueden plural. Listo, vamos a seguir. Ya sigues tú, José, si... All right, that's it for subordinating conjunctions. Ok. Now let's take a look at despite and Ok, ahora vamos a tener en cuenta, ya vimos todo como la explicación, sobre todo la parte anterior es con el manejo del all to, ok, de all to. Here we're gonna begin with despite and in spite of. Ahorita en esta parte sí tienen que poner muchísima atención porque estas se manejan diferente. Anotaron en la parte anterior cuando nos explicaba que después del although o esas que nos mostraron, poníamos una cláusula, es decir, una oración con sujeto y verbo. ¿Sí lo tuvieron en cuenta? Sí, señora. Ok. Este despite and in spite of cambia esa parte, entonces tienen que poner mucha atención. ¿Listo, chicos? in spite of. These words are also used to show a contrast of surprising fact. Whew, we've been working a lot. Let's go back to the beach. Despite it was raining, we had a lot of fun. Oh, good for you. All right. Now, if we think about this sentence from the point of view of the meaning, it's perfectly correct. We're still showing a contrast. However, from a grammatical point of view, this sentence is wrong. Ok. You can't use a clause after despite. Miren acá la explicación que nos hacen, chiquitos. After despite, we grammatically is incorrect to use a clause. It's mean a sentence using subject and verb plus complement, ¿ok? No podemos utilizar sujeto, verbo complemento o adverbio o objeto ni nada de eso después de un despite. No lo podemos usar. En significado sería correcto, a pesar de que estaba lloviendo, pero gramáticamente no. ¿Listo? Entonces vamos a poner atención en cómo lo utilizo, ¿vale? ¿Listo, chicos? ¿Cómo se utiliza? We've seen that this sentence is wrong. Despite can't be followed by a clause. Why, you might be asking yourself? Well, that is because despite is a preposition. And after a preposition, you need to use a noun. So, we could say, despite the rain, I went to the beach. Ok, look at that. Despite es una preposición, se toma más como una preposición. El also la utilizamos como una conjunción, ¿listo? Entonces después de una conjunción yo pongo una cláusula que sería en este caso, it was raining. But here I'm going to use preposition despite plus a noun. Noun es un objeto, chiquitos. Llámelo usted como o un nombre, quien realiza o quien se involucra en una acción. Por ejemplo, a pesar, la lluvia, yo lo puedo nombrar como un noun. Puedo poner la casa, el perro,
a pesar de el tiempo, a pesar de la falta de interés. ¿Listo? Cualquiera de esas cosas son tomadas como noun. A pesar de eso, no es que ocurrió algo, sino de eso, I went to the beach. A pesar de la lluvia, yo fui a la playa. Y no pierde el sentido. ¿O lo pierde? O No, ¿cierto? Exacto. Simplemente que no puedo utilizar sujeto, verbo, complemento, ¿no? Voy a utilizar solo un noun. Or, in spite of the rain, I went to the beach. Ok. Or in spite of the rain. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior, en los anteriores que nos nombraba, decía in spite of the fact that? ¿Listo? A pesar del hecho que ese the fact that se convierte como en el noun. Pero aquí lo utilizo directamente sin el the fact of. ¿Ok? Or that. In spite of the fact of the rain. Sorry. A pesar de la lluvia, yo fui a la playa. Despite and in spite of are both prepositions. They have the same meaning and the same grammar. The first part of the sentence, despite the rain, is called a prepositional phrase. It is also possible. Ok. Prepositional surprising facts. Aquí ya nos comienzan a explicar. ¿Necesitan que la vuelva un poquito para que copien? sí, señora. Ok. So, I'm going to put that here. Yo lo alcancé a copiar, pero me quedó feo. Okay, guys. Do you have any question about this? No? Okay. May I continue with the explanation? ¿Puedo continuar, chicos? Yes. Okay. They have the same meaning and the same grammar. The first part of this sentence, despite the rain, is called a prepositional phrase. It is also possible to put the prepositional phrase at the end of the sentence. You could say, I went to the beach despite the rain. But notice the difference. When the prepositional phrase is at the beginning of a sentence, you must put a comma after it. But notice. Okay. Look at this. When I put the despite in the first part of the two sentences, maybe, a pesar de la lluvia, I'm going to use a comma, okay, in the middle. Despite the rain, comma, I went to the beach. But if despite is in the middle, I'm not going to use the comma, okay? I went to the beach despite the rain. En la anterior, en although, tenía que utilizar siempre la coma porque eran dos oraciones, cada una con su verbo, su sujeto y todo. Aquí como tengo una preposición y un noun, en vez de un sujeto, verbo, complemento, pongo la coma, así la separo del anterior, pero si lo pongo en el medio no tengo la necesidad de, ¿cierto? I went to the beach despite the rain. Yo fui a la playa a pesar de la lluvia. ¿Listo? Now, we don't need a comma when the prepositional phrase is at the end of the sentence. Got it? Good. Here's a few examples for you. She said no in spite of his romantic proposal. Ok, José Miguel que me dijo que quería ayudar. A ver, José Miguel. Where is José Miguel? ¿Se fue José Miguel? José, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Aló? ¿Alguien ve a José? ¿No? Ah, ok, José, listo. Habla ahí, por favor, amor. José Miguel. Ella no dijo, ella dijo, She say no. ¿Ella dijo? Yo quiero también. Ya, de momento dejen a José Miguel, tranquilo, dilo.
No sé. ¿No? No. Ok, Juan Quijano que está allá que se salen los chiros. Ay, Ok. ella no aceptó su propuesta romántica. No, ella dijo no, a Ella pesar de... de su propuesta romántica. Bien, Carol, súper bien. Listo. Ella dijo no, a pesar de su De su propuesta romántica. romántica. Entonces Sprite es a pesar. A pesar, o también puede ser aunque. In Puede spite ser of being los the dos, youngest pero tengo que mirar el contexto en el que lo trabajo, ¿vale? Ok. Listo, entonces. Look at this. In spite of being the youngest employee, she got the promotion. employee, she got the promotion. Okay, who can help me with this? Okay, parece que se las pongo de nuevo. In spite of being the youngest employee, Yo, Ok. profe, ¿Quién es yo? Ronald. ¿Ronald? Sí, señora. Ok, Ronald, dale. A pesar de ser empleada, la empleada Youngest, más no. What is youngest? Young, ¿qué significa? a pesar de ser la empleada más joven, Ajá. obtuvo el ascenso. Ajá. Ella obtuvo el ascenso. ¿Promoción o es lo mismo que un ascenso? ¿Listo? Ok. Vamos a seguir. Oh my God. she got the promotion. En español, my name In spite of his bad eyesight, Kenneth was able to read the note. Okay. Have you ever seen this guy? ¿La han visto alguna vez? ¿No? No. Observar. ¿No? Carla. Te escucho. In spite of his bad eyesight, Kenneth was able to read the note. What is that, Carla? Uy, ¿No? profe, una pregunta que es eyesight, o bueno, esa palabra. Eyesight es como su ceguera, puede ser, o un poco así como, Ah, ok. como cuando uno usa gafas, así. ¿Listo? O sea, puede ser, por ejemplo, a pesar de tener mala vista o algo así. Ajá. Kenneth estuvo leyendo la nota. No, que was able, be able es como ser capaz o poder. Ah, Kenneth fue capaz de leer la nota. Exacto, muy bien. I've just told you that a preposition is followed by a noun. And that's only part of the story. I'd like to take also tell you all about the gerund clause. A gerund clause, like any other kind of clause, has a subject. There are two things that you need to know about subjects in gerund clauses. First of all, they are usually optional. And, as a matter of fact, they're not usually used. Second of all, the subject must be a possessive adjective or a possessive noun. The possessive adjectives are my, your, his, her, its, our, and their. In place of the verb, you need to use a gerund, hence the name gerund clause. If you want to make it negative, simply put a not in front of the gerund. Like a tensed clause, a gerund clause can have objects, a complement, and even some adverbials. In the examples I'm about to show you, I will only use adverbials of time. For example, we could make a gerund clause by not giving her the letter last week. As in, despite my not giving her the letter last week, she... Ok, esta es una explicación de cuando utilizamos un gerundio, una cláusula de gerundio, que significa esta de ing. Eso está acá. ¿Se acuerdan que yo les decía que el ing lo que hace también es volver algunos verbos en objetos? ¿Cierto? Aquí puede ser tomado como un objeto
o también puede ser tomado como un verbo. ¿Listo? Pero digamos, my not giving her the letter, despite my not giving, a pesar de no darle la carta la semana pasada, y ocurre algo. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Heard the news. Oh boy. Here's another. Her offering them a hand for a couple of hours. As in spite of her offering them a hand for a couple of hours, they Okay. In spite of her offering them a hand for a couple of hours, a pesar de su oferta o de que ella les ofreció una ayuda, a hand is going to be taken like una ayuda. ¿Listo? For a couple of hours, por un par de horas, decided to do it without her. ellos decidieron hacerlo sin ella. And here's another example. Y otro They're ejemplo. having left early. As in, despite their having left early, Okay. Despite their having left early, miren acá el ejemplo que nos dan. Es como, despite their having left early, es como, a pesar de que se habían ido temprano, a pesar de que se fueron temprano, ¿qué pasó? they arrived late. They arrived late. Ellos llegaron tarde. Finally, here's an example with a possessive noun. John not traveling anymore. As in, A pesar de que yo no viajo más o no viaja más, acuérdense que el ing también vuelve algunos verbos en infinitivo. ¿Listo? in spite of John's not traveling anymore, he has a really nice tan. Él tiene un... Now let me show you how we would transform a subordinate clause into a gerund clause. First, take the subordinate conjunction and change it into a preposition. Then, change the subject into a possessive adjective. Then change the verb phrase into a gerund. This is a tricky one. In this sentence, we have the modal verb could. Being able to is the gerund form of could, so use being able to, with the base form of the verb, and there is no need to change the object. Ok. Aquí nos muestra cómo cambiar esta oración para ponerla en una oración de gerundio. I don't want to be a firefighter although I could save kittens. Yo no quiero ser un bombero a pesar de que quiero salvar a los gaticos. Y lo cambian a forma de gerundio. ¿Cómo hacen? Despite, que era el que teníamos, o sea, el also lo cambian por despite, ¿ok? O por in spite of. Van a cambiar esta partecita acá, I could save kittens, lo van a cambiar hacia esto. I